Muy buenas tardes, profe Reina. Mi nombre es Saulo Steven Rodríguez Estupiñán y esta es la lectura de mi ensayo que lleva como título ¿Identidad auténtica o auténtica copia? Durante siglos el hombre ha añorado ser mejor, ha tratado de encajar en el medio que lo rodea, pero siempre con la intención de ser reconocido por su esfuerzo, con la meta de marcar la diferencia, de hacer lo que otros no hicieron, o al menos hacerlo diferente. Poco a poco las personas han aprendido que no siempre lo que hace la mayoría es lo mejor. Desde siempre todos quieren diferenciarse de los demás, pero ¿cómo es posible que el ser humano haya llegado a este punto de querer ser diferente y de forjarse una identidad propia? Pues como reza el refrán, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. O mejor aún, como dijo una de las mentes más brillantes de la historia en uno de sus discursos, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert Einstein. Entonces, ¿cómo puede ser posible que podamos llegar a ser diferentes en un mundo donde todo es visual y siempre estamos bajo la influencia de los demás? En el desarrollo de la identidad hay varios factores que podrían de una u otra manera impactar el proceso. Tendremos en cuenta los siguientes factores: factor social, factor familiar, factor físico y factor psicológico. Charles Taylor, quien es citado por Sarah Curtis 2015, dice: el análisis, reflexión y discusión acerca de la identidad moderna en términos de una construcción social, desde vínculos con las otras personas y a partir de una narración, hace lo que somos y quiénes somos. De aquí podríamos considerar que la identidad es una narración social. Es decir, que el sujeto no elige quién ser, sino que el medio en el que se mueve es quien lo moldea. Pero esta propuesta se ve contrarrestada por Amartya Sen en 2008, quien dice que la identidad es solo el resultado de la libertad de elegir y de la razón del sujeto. De acuerdo con esto, se puede decir que Sen 2008 no está de acuerdo con lo que Taylor se refiere a una identidad auténtica. Cuando el sujeto no tiene la libertad de elegir, sino que es el fruto de lo que el medio decida formar. Factor familiar. El seno de la familia es el punto de partida en la formación de la identidad, pues como bien sabemos, la familia es la base de la sociedad y es aquí donde aprendemos a comportarnos de acuerdo al entorno en el que vivimos. Pero surge una pregunta interesante: ¿por qué si una familia forma a sus hijos de una misma manera, estos no son exactamente iguales? Pues la respuesta nos la da el señor Francisco Altarejos 2004, cuando nos dice: existen varios tipos de identidad en un solo ser. Existe la identidad universal, que es la que nos hace sentir parte de un todo, nos hace sentir humanos. Existe la identidad general, la cual es muy similar a la universal, pero en un ámbito más reducido, como por ejemplo nos identificamos con un grupo étnico o con un grupo musical, etc. Esta identidad se forja en la medida que vamos adquiriendo conocimientos del exterior durante el crecimiento, y esta identidad siempre está en formación. Existe también la identidad como referencia al origen, y es aquí donde entra el papel de la familia, pues como ya habíamos mencionado, es el círculo familiar donde aprendemos todo lo necesario para iniciar el ciclo de la vida, y por último encontramos la identidad personal. Esa se forma de acuerdo a su propia manera de percibir el mundo. Por esta razón, los hijos de una familia, aunque tienen muchas similitudes, no son iguales, pues tienen diferentes vivencias a cada segundo del día, tienen amistades diferentes y por ende reacciones diferentes. Es aquí donde el temperamento entra a jugar un papel de suma importancia, pues este es, por así decirlo, la materia prima para la formación de un carácter y una identidad auténtica, si así lo quiere el individuo. Factor físico y psicológico. Aunque en la etapa de la niñez se fundamentan los principios y valores del futuro ser humano, cabe aclarar que es en la adolescencia donde aprendemos a tomar decisiones que tal vez más marcarán el resto de nuestras vidas. Entre los 10 y los 14 años se vive un cambio realmente drástico. Hay una reestructuración corporal, cambios hormonales, actitud vacilante. Se aparece un deseo constante de ser entendido por parte de los mayores. Lastimosamente, en el mundo agitado en el que se vive, no hay tiempo suficiente para dedicarle a un adolescente
aparentemente rebelde. Veamos de una manera resumida estos cambios. Desarrollo físico. Aceleración en el ritmo de crecimiento, incremento de la estatura, el peso, torpeza en los movimientos, aspecto corporal desgarbado, cansancio, apatía permanente. En las características sexuales secundarias, aparición del vello púbico y axilar, cambios de voz, vello facial y corporal, crecimiento de los senos, anchura de la pelvis en las chicas, maduración de los órganos sexuales, etc. Mientras se lleva a cabo este cambio externo a nivel psicológico, se lleva también a cabo un cambio aún más grande. Comienza a aparecer en la mente conceptos como colaboración familiar, Estado, comunidad, organizaciones sociales, protección y exigibilidad de derechos, sexualidad, etc. Todo esto genera una especie de shock emocional en los adolescentes, que muchos adultos no comprenden y a raíz de eso los discriminan cuando en realidad lo que necesitan es apoyo. Ayudar a los jóvenes y adolescentes a sobrellevar este impacto psicológico es de suma importancia, pues para la formación de la identidad depende cómo sea asimilado este gran cambio. Así se fortalecerá o debilitará la identidad que se está formando. Conclusión. El tema de la identidad es un tópico tan extenso e importante que actualmente se constituye como uno de los temas en los que más existe preocupación y está siendo investigado a profundidad. El individuo, el grupo y la sociedad aspiran a coincidir al mismo contexto de donde habitan. El tema de la identidad afecta a todas las sociedades y a casi todas las disciplinas. Hasta el momento solo se ha podido deducir que la identidad es evolutiva y está en proceso de cambio permanente, lo que implica la afirmación de particularidades, pero también de diferencias y relaciones con otros. La identidad se trata de una pregunta siempre presente, cuya respuesta se busca en imágenes, fragmentos, recuerdos, historias, relaciones con uno mismo y con otros. Esos otros que no son si yo existo y los otros que me dan plena existencia. Licenciada Marcela Álvarez, 2013. Muchas gracias.